Bendiciones a todo el hermoso pueblo del Señor y a todos los amigos suscritos en este canal. Bendita palabra. Gracia y paz de Dios les sean multiplicadas. Y orándole a Dios, pidiéndole al Señor que gocen de buena salud y que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Muchas bendiciones. En esta oportunidad les hago llegar otra palabra que llegó a mi corazón. Espero sea de bendición, de desafío, de aliento y de fortaleza a todos los suscriptores y aquellos que también le escuchen por Facebook, por Instagram. Sea de bendición. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículo 1 al 7, así dice la Escritura. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Bendiga el Señor nuestra vida a través de su palabra. El aceite y las vasijas. Comienzo diciendo lo que el profeta Habacuc declaró en el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Al ser humano se le puede clasificar en 2 categorías diferentes. Los naturales. Los naturales son los que viven por sus razonamientos, por sus sentidos, por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que tocan. Al igual que Tomás, tenía que ver, tenía que tocar para poder creer. Y los recursos de los naturales y sus esperanzas son limitadas, extemporáneas, y caducan porque están reducidas a este sistema cerrado, cosmotemporal. En cambio, estamos los otros que vivimos por fe. Por fe somos preservados. Por fe florecemos. Por fe disfrutamos la vida. Por fe somos sostenidos. Por fe somos sustentados. Por fe somos resguardados por el ángel de Jehová. Por fe recuperamos la salud. Por fe vivimos felizmente. Por fe vivimos ininterrumpidamente hasta llegar a tener buena vejez. Los hombres y las mujeres de fe no salen de esta tierra de una forma fortuita, sino que nuestra vida está programada por el Dios del cielo. Por fe hay respuestas para todo tipo de adversidad. Por fe las superamos todas y experimentamos lo que dijo el apóstol Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores. Entendiendo que Dios es soberano y que Él tiene siempre la última palabra. También en la carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice el apóstol: Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Por eso es necesario escuchar la palabra. Es necesario escucharla, recibirla, creerla, porque es la palabra la que origina la fe. Viene la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Razón tenía Cristo cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y esta mujer, esta viuda, comprueba lo antes expuesto. Esta mujer buscó la ayuda de Dios, buscó una palabra direccional, recibe la palabra, la creyó, la activó y superó la adversidad que se le presentó en ese momento. Creo firmemente que de la experiencia de esta mujer nosotros podemos aprender algunos principios de fe y de cómo hay que moverse en la esfera del reino en estos tiempos tan turbulentos, tan desafiantes, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿cómo actuar cuando se nos presente una crisis inesperada? ¿Qué hacer? El versículo 1 nos dice, repito, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La crisis que le sobrevino a esta mujer fue una crisis inesperada y también fue una crisis producto de la irresponsabilidad de quien era en ese entonces su autoridad, su cabeza, su marido. Hoy en día se presenta la misma situación. Hay muchas personas que les sobrevienen crisis inesperadas y muchas veces no es por su culpa, sino por la irresponsabilidad de aquellos que debieron de hacer las cosas en un momento dado y no la hacen. Este hombre, el marido de esta mujer, era un hijo de los profetas, es decir, este hombre era un alumno, un discípulo de Eliseo, de la escuela profética del profeta Eliseo. Entonces este hombre, podemos definir que este hombre era un hombre bueno, era un hombre fiel, era un hombre entregado y consagrado a Dios, preparándose para el ministerio, pero endeudado, y se murió. Sale de esta tierra antes de tiempo. Yo creo que este hombre lo mató las deudas. El tanto pensar en lo que debía, en sus acreedores, y no poder cancelar esas deudas. Los pensamientos lo turbaron y se murió. Y repentinamente esta mujer queda con esta situación, con las deudas que le deja su esposo y sus esposos y sus acreedores, sus acreedores buscando llevarse a sus hijos como esclavos. En esta situación, esta mujer buscó una palabra que la sacara de esa crisis que le sobrevino. Todos los hombres y las mujeres de fe que aparecen en la Biblia como ejemplo tienen esta característica. Vivieron momentos de crisis y obtuvieron la victoria buscando primeramente una palabra direccional que viniese de parte de Dios. Hay otro ejemplo parecido en el mismo capítulo, en el mismo libro del segundo libro de Reyes, el capítulo 3, los versículos 9 al 18, dice así, y la escritura: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así:
No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, que entregará también a los moabitas en tu mano. Aquí hay otro ejemplo de cómo un hombre en momentos de crisis, de situaciones, por estar al lado de alguien que sin propósito se metió en problemas, pero como era un hombre de Dios, el rey Josafat buscó una palabra direccional y Dios le otorgó la respuesta que necesitaba y la victoria la obtuvieron. En el momento de las crisis inesperadas y que las cosas se compliquen, busca a alguien que tenga una palabra de Dios. Busca a alguien que te dé una palabra direccional. No consultes con carne ni sangre. Primeramente, dobla tus rodillas y clama al Dios del cielo. Y Dios te va a dar una dirección, porque Dios escucha la oración, porque Dios dice, claman lo justo y Jehová oye. Lo que necesitamos en este tiempo es, antes de buscar un consejo, una asesoría, una orientación, como dijo Pablo, no consultes con carne ni sangre, sino primero busca una palabra de parte de Dios para tu vida. En el nombre del Señor, y Dios que escucha y Dios que responde a los que claman a Él, te va a dar la dirección. Espera en Él, que Él sabrá qué hacer. Él sabrá, va a abrir la puerta que tú no las habías visto. Va a haber un camino que tú no lo sabías que estaba allí. Dios te dará respuesta. En la crisis inesperada, busca palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y déjame decirte otra cosa, basado en la experiencia de esta mujer. Dios solo necesita la poca provisión con la que cuentas para cambiar tu destino. Escúchame bien, recibe esta palabra, atrapa esta palabra. Dios solo necesita la poca provisión con la que cuentas para cambiar tu destino. Versículo 2 al 5 dice la Escritura, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Aquella mujer fue por una palabra, no fue por otra cosa. Y cuando aquella mujer recibe la palabra, inmediatamente se va para su casa y activó la palabra que le soltó el profeta. La viuda contaba con solo una vasija de aceite que permaneció derramándose en abundancia mientras se ponía una vasija tras otra debajo de ella. Declárame qué tienes en casa, le dijo el profeta a la viuda. Y hoy y en este momento que estás escuchando esta palabra, no es por casualidad, es porque Dios así lo ha querido, porque tiene un trato contigo. Hoy Dios te está hablando y te dice el Señor, ¿qué tienes en casa? ¿Con qué cuentas? No porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas confesarlo. Como el caso de Bartimeo, cuando clama a Jesús y Jesús lo manda a llamar. Y Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que era un hombre ciego. En sus ojos se veían muertos sin vida. ¿Pero por qué Jesús pregunta? Porque Jesús necesitaba que este hombre confesara con fe lo que él estaba solicitando. Maestro, que recobre la vista. En estos momentos de pandemia, Dios no se ha quedado inactivo. Dios está moviendo las aguas. Dios está actuando. Y esta palabra es para ti. Dios solo necesita la poca provisión con la que cuentas para Él hoy cambiar tu destino.
Escribe en un papel con lo que cuentas y llévalo ante la presencia del Señor. Y Él te va a dar dirección de lo que tienes que hacer. No te estoy diciendo que vayas y pagues nada a nadie. Escribe en un papel con lo que cuentas y dobla tus rodillas y dile al Señor: Señor, tengo esta situación, tengo esta deuda, tengo esta crisis, tengo esta escasez. Solo cuento con Él. Dime qué debo hacer. Escucha lo que Dios te está hablando en este momento. El Señor te proveerá día a día de esa pequeña vasija de aceite con la que tú le vas a decir al Señor que tienes. Te va a proveer día a día, todos los días, hasta el último día, de acuerdo a la capacidad de almacenar la bendición. Será tu provisión. Atrapa esta palabra. Te la repito: de acuerdo a tu capacidad de almacenar la bendición, así será tu bendición. Tu trabajo será, a partir de este momento, ampliar tu capacidad de almacenar la bendición. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios solo necesita la poca provisión con la que cuentas para cambiar tus circunstancias. Una piedra y una honda necesitó David para derribar a Goliat y quitar la afrenta de una nación. Una vara necesitó Moisés para abrir el mar. Una quijada de burro necesitó Sansón para matar a 50 hombres enemigos. Solo 5 panes y 2 peces necesitó el Señor para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tercer principio que extraemos de esta experiencia de esta mujer. Escúchame bien: nuestras necesidades y limitaciones activan la provisión de Dios. Escucha bien esto: nuestras necesidades y limitaciones activan la provisión de Dios. Escucha esta palabra: en tanto tengamos necesidad, tenemos provisión. Nuestras necesidades se terminarán primero que la provisión de Dios. En el desierto caía más maná del que el pueblo necesitaba. En el desierto Dios proveyó más pan en el desierto del que el pueblo podía comer. En el desierto corría más agua que la que el pueblo podía beber. Nuestras necesidades y limitaciones activan la provisión de Dios porque tú eres un hijo de Dios. Una palabra activó la provisión de Dios y una palabra secó la provisión de Dios. Dice el versículo 2 y 5. Y Eliseo le dijo: ve. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y dice el versículo 6: y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El profeta no pronunció una sola palabra para detener el proceso multiplicador. El proceso multiplicador del milagroso chorro que salía de la vasija lo detuvo la palabra que soltó el hijo en medio del milagro: no hay más vasijas. Y con esa palabra que soltó el hijo en medio del milagro, cesó el aceite. Cuando Dios comience a multiplicar lo poco que tienes, nunca digas no hay más. Sigue ampliando tu capacidad de recibir la bendición. Mientras tengas capacidad de almacenar la provisión, fluirá el milagro. En tanto que hubo vasijas que llenar, el milagroso chorro de aceite continuó y solo cesó cuando ya no hubo más vasijas que llenar. El milagro cesó cuando se acabó la capacidad de almacenar la bendición.
Dios no pone límites a la provisión y a la abundancia, sino nuestras limitaciones. Así que a partir de este momento busca vasijas, busca negocios, busca alternativas. Haz algo donde Dios pueda hacer el milagro multiplicador. La viuda no se vio limitada en Dios, sino en la provisión de vasijas vacías. Ninguna otra cosa en el universo redujo el aceite, solo la ausencia de recipientes para guardar el aceite. Déjame decirte esto y atrapa esta otra palabra. Nuestra capacidad de almacenar y guardar la provisión se agotarán primero antes que el poder proveedor de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando la viuda vio el milagro, ella regresó al profeta buscando dirección. Y el profeta le suelta una segunda palabra. Escúchame bien. Muchos van a la presencia de Dios por un milagro. Y cuando Dios obra, entonces se alejan del altar. Note bien lo que aprendemos nosotros en el caso de esta mujer. Cuando esta mujer vio el milagro del aceite, dice el versículo siguiente, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Muchos van al altar y Dios le da una salida. Y luego que ven la provisión milagrosa, no regresan al altar para buscar dirección de cómo administrar, de cómo utilizar el recurso que Dios proveyó. Y vienen en desgracia otra vez. Aquí hay dos milagros que Dios hizo aquí. El primer milagro es que le resolvió el problema inmediato. Págale la deuda a los acreedores para que no tomen a tus hijos como esclavos. Lo primero, la provisión que Dios le dio fue primeramente para cumplir con la responsabilidad que su marido no lo había hecho. Paga a tus acreedores. Y el segundo milagro fue para toda la vida. Dice, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Así que resolvió dos problemas con la palabra direccional que Dios le dio. El primer problema, salir del trance difícil de esa crisis que en ese momento estaba viviendo. Pero la segunda palabra que le soltó el profeta fue para toda su vida. Ahora de lo que queda del aceite, va allí, se va a multiplicar y vas a vivir tú y tus hijos de lo que queda. Quedó resuelto el problema financiero para toda su vida. Muchos no regresan al altar y vuelven a caer en otra crisis. Y Dios tiene que actuar por misericordia y no por glorificación. Hay milagros que Dios hace por misericordia, pero hay milagros que suceden por glorificación. Cuando tienes metas, cuando tienes sueños, cuando tienes ilusiones y lo vas alcanzando, allí está viendo la mano de Dios. Pero hay que regresar al altar. Esta mujer, cuando vio el milagro, ella buscó dirección. ¿Qué hacer con las vasijas? ¿Qué hacer con el aceite? ¿Qué hacer con lo que Dios proveyó? Ahí es donde radica el problema de muchos cristianos hoy en día, que una vez que Dios les soluciona el problema, se olvidan y se alejan del altar y ya no necesitan más palabra direccional. Sea esta una reflexión, sea esta una enseñanza para nosotros, que en este tiempo, que siempre seamos sensibles a la voz del Espíritu y regresemos al altar, regresemos al que nos dio la palabra para buscar la segunda dirección, qué hacer con lo que Dios proveyó. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, por mis hermanos, amigos que se han suscrito a este canal y han escuchado esta palabra, y aquellos que no lo han hecho también, bendíceles y han escuchado esta palabra, Señor. Que los cielos estén abiertos sobre su cabeza, que tú abras las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se suelte salvación, sanidad, liberación, provisión, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones. Si esta palabra puede servir para tu vida, compártela con otros, con tus amigos, con tus contactos, y apóyanos suscribiéndote al canal si no lo has hecho.
para seguir divulgando, para seguir enseñando, para poder llegar a otras personas, a otros niveles, en el nombre del Señor. Shalom.